Muy buenas noches, tardes para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta quinta sesión de nuestro diplomado. Tengo el gusto y el honor de poder presentar hoy a un buen amigo mío, Cristian Rodríguez Jiménez de España. Él es criminólogo, especialista en terrorismo. Créanme que el día de hoy vamos a tener una sesión de alto nivel, por lo que les aconsejo prestar atención y hacer todas las preguntas pertinentes. Y pues acá ya el licenciado Cristian a continuación les dará las instrucciones de cómo vamos a estar trabajando esta noche. Licenciado, un gusto saludarlo desde Guatemala, un fuerte abrazo a la distancia, a cada uno de ustedes, compañeros y colegas también, un fuerte abrazo. Quedo acá con micrófono y cámara apagada, dando acceso y tratando de resolver lo que ustedes necesiten. Saludos, licenciado. Pues un gusto Luis. Mira, uno no tiene la suerte de decirlo todos los días, pero es una maravilla poder colaborar y participar en eventos que están liderados y coordinados por un gran amigo. De hecho, Luis, con todo el corazón del mundo, o sea, lo voy a decir, vamos a romper un poquito el hielo, o sea, con todo el cariño del mundo, es una maravilla tenerte como amistad. Cabe destacar que lo tuve por aquí, por Chile, yo estoy viviendo ahora mismo en Chile y desde hace ya casi 4 años y el poder tenerlo justamente para mi matrimonio fue una maravilla. Así que desde Chile, con todo el cariño del mundo, a todos, a la gente de Guatemala, al Colegio San Marcos y también al Centro Internacional de Capacitación Forense de Guatemala. Y sin más dilación y sin tampoco dar más vueltas, a mí cuando me propuso el participar, dentro del diplomado que era de criminología y aplicada, por ejemplo, al terrorismo, uno piensa, ¿de qué podemos hablar? Uno dice, hablamos de las estructuras, hablamos de las dinámicas, podemos hablar de los tipos de organizaciones, dices, sí, pero al fin y al cabo, la criminología como tal va más allá. Busca ver el delito, también como está tipificado en cada uno de nuestros países, del mismo modo que se está abordando dentro de la criminalidad. Por eso vamos a ver, me confirman que ha pasado la diapositiva. Sí, perfecto. Pues muchas gracias, Evelyn. Bien, en este caso vamos a hacer una primera parte que va a ser de definiciones. ¿Por qué? Porque me gusta siempre, y más en este tipo de casos, ya sea terrorismo, ya sea crimen organizado, me gusta ponerle nombres y apellidos a los fenómenos. ¿Y por qué? Porque muchas veces, dependiendo de cada una de las sociedades, va aplicando una serie de definiciones que pueden ser a lo mejor muy punitivas o realmente demasiado laxas, es decir, muy edulcoradas. Y en vez de echarle azúcar, le echan stevia o le echan edulcorante. Y eso es un daño no únicamente a la víctima, que es la principal que se debería que aquí que proteger, sino también a la sociedad y a la democracia. Y por eso es bueno siempre dar un paso en ese aspecto. Y más aún, por ejemplo, aquí en Chile hay un fenómeno que es, dentro de la macrozona sur, hay un grupo de radicales que atacan tanto a grupos, empresas capitalistas que están explotando recursos allí, de igual forma a la gente que vive por el entorno y yendo más aún dentro del contexto, también a las víctimas o sea, que son también nativos del lugar, es decir, son indígenas. Ahí es cuando podemos empezar ya a decir que no hay una discriminación a la hora de atacar a unos a otros, es decir, o estás conmigo o estás en contra mía. Y esto muchas veces cuando te ves que ciertos grupos políticos, a lo mejor más polite o más progres, como también se acaba describiendo, les cuesta el de ponerle ese tipo de definiciones, que es terrorismo. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad política, está en base a ese tipo de acciones causando un daño a las víctimas, a la sociedad y encima si tenemos un sistema político que no está dando las herramientas suficientes al sistema judicial y sobre todo la protección de la víctima y otro tipo de elementos que veremos más adelante en la siguiente lámina, pues dices, ¿a quién estamos votando? Nunca mejor dicho. Y no quiero entrar ahora mismo en temas políticos, a pesar que el terrorismo tenga ese tipo de enfoque político. Pero bueno, vamos a dar esas definiciones. Luego vamos a ver algo que para mí es súper importante a la hora de empezar a describir factores, porque como criminólogos no vamos a hacer tampoco de mentes criminales un criminal minds, de decir, vamos
a ver cuánto mide, qué piensa y tal. No, vamos a ver factores de riesgo que si lo metemos todos los ingredientes en una coctelera y lo agitamos, ¿qué nos puede salir? Y ahí podemos decir como criminólogos, pues que si hay un riesgo bajo, medio, alto, realmente es nulo o realmente es un factor importante de que una persona, aún más concretamente en lo que es el proceso de radicalización, pues, o también proceso de captación, sea un perfil digno para poder estar dentro de las filas. Y esto lo vamos a ver dentro de los procesos de captación, de radicalización. Cabe destacar que vamos a hacer una pequeña analogía de lo que es el proceso de captación, tanto en crimen organizado, terrorismo, con otro tipo de procesos que están muy asociados, que no es lo mismo, pero que sí que tienen los mismos ingredientes. ¿Os acordáis de la metáfora o la analogía de la coctelera? Pues tiene esos tipos de ingredientes que hacen que una persona pueda radicalizarse. Y vamos a ver qué tipo de elementos están presentes. Veremos también las 4 oleadas de Rapoport, más luego hacia una quinta oleada. Aquí esto sí que es un poco mi pequeña cosecha, porque eh, en base a esas 4 oleadas y viendo que ya estamos acabando, que uno dirá, ¿qué son esto de las oleadas? Esto lo vamos a veremos más adelante, que donde David Rapoport de 2004 hizo una publicación súper interesante que clasificaba los diferentes elementos que han favorecido a la radicalización y a la presencia de organizaciones terroristas en base a una ideología. Y ya en base al tiempo que llevamos, deberíamos de haber empezado hace ya una década una siguiente oleada. ¿Por qué? Porque normalmente tiene una duración de 20, 30 años, 40 años cada una de ellas, que tampoco niega que dentro de 20 años haya ideologías que se suponen que tenían que estar o que tuvieran su mayor boom o su mayor éxito en el 1920, ya sea anarquismo, extrema izquierda, extrema derecha, yihadismo. No significa que cuando pasamos a esa nueva década pasemos a un siguiente capítulo. No, esos capítulos o esos elementos de otros capítulos siguen presentes aquí. También veremos principios psicosociales. ¿Qué elementos favorecen a que una organización terrorista esté muy presente? Además, también aquí lo que veremos será el perfil del lobo solitario. ¿Por qué? Porque ya luego lo iremos viendo que para mí la quinta oleada también está muy asociada a personas que se autorradicalizan y que quieren cometer algún tipo de acto contra un colectivo o a un grupo político o cualquier grupo social. Veremos también un pequeño contexto en la región latinoamericana, veremos 3 países, tampoco nos vamos a expandirnos mucho más. Y finalmente, análisis de la convergencia. ¿Qué es la convergencia? Pues es cuando un grupo criminal organizado o un grupo terrorista tiene tácticas del otro, del opuesto. Y que se podría decir que a día de hoy es lo que estamos viendo más que nunca, que tampoco no es algo que digamos únicamente ocurre en esta época, también la década pasada el Estado Islámico eh, robaba obras de arte, igual que el crimen organizado con la época de Pablo Escobar, pues ponía explosivos para coaccionar a una sociedad y a fiscales y a políticos y más. Y bueno, y ya finalmente, pues una serie de conclusiones. Como al final el título es Criminología aplicada, ¿alguno de ustedes es criminólogo? ¿O estudia criminología? Por cierto, el formato de la clase es, si tenéis alguna duda o lo que sea, por favor, me podéis interrumpir sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la idea es, sí, que esté yo dando la clase, pero si además podéis compartir, podemos enriquecer la clase muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Ya luego también más adelante, si también tenéis preguntas, las vamos a solventar, vamos a debatir. La idea es generar un poquito de reflexión, algún tipo de cuestión que nos pueda dar interés y que dé un poco al de vamos a trabajar la mente. Bien, la criminología tiene 4 áreas de trabajo. Para quien a lo mejor esté en criminalística o en ciencias políticas, la criminología tiene 4 áreas de trabajo, siendo el delito, el entender el delito de lo que está sucediendo como fenómeno delictivo, fenómeno social,
¿Por qué? Porque hay que ponerle siempre una serie, como hemos dicho, nombre y apellidos, ver qué elementos están favoreciendo, qué elementos en base a políticas públicas o privadas han hecho que ese delito también se vaya reduciendo. Asimismo, el delincuente. Delincuente fue ya en 1800, en la época de Lombroso, Garófalo, de los que eran los evangélicos de la criminología, pues se enfocaron mucho en el perfil del criminal. No obstante, con el paso de los años, de las décadas, aparte de pensar que Lombroso, Garófalo y Ferri, que había que estaba ese ser atávico, que estaba predestinado a ser delincuente, es decir, si tú naces delincuente, morirás delincuente, esto fue cambiando progresivamente. A día de hoy podemos hablar que tenemos factores. ¿Por qué? Porque puedes tener a papá que es delincuente, mamá que a lo mejor también está metido en negocios ilícitos, pero que tú realmente no salgas delincuente, pero no sales delincuente, pero tienes esos factores que te favorecen a tener esa conducta violenta, desviada, como queráis llamarlo. Mediados del siglo XX empezó ya a estudiarse la víctima. La víctima siempre ha sido como la eterna olvidada y por suerte ya en la mitad del siglo XX, de 1950 aproximadamente, se empezó a estudiar la víctima. Es decir, ¿por qué una víctima es víctima? Que uno dice, claro, porque se ha puesto delante del delincuente. Dices, ¿y por qué no vemos factores de riesgo también o factores de vulnerabilidad? ¿Qué elementos son de interés? ¿Cuáles han sido los procesos de victimización? Pues eso también es el enfoque que se le da, el poder conocer qué elementos puede tener. ¿Para qué? Para ver qué lo ha llevado. Y a partir de ahí, pues también poder prevenir. Y del mismo modo también poder actuar ya cuando el daño ya está presente. Y finalmente el control social a través del entorno, a través, es decir, familias, amigos, llámalo también las policías, ya lo que sea el control social formal también, que sería la policía, sistema jurídico, que todo el mundo esté presente con la finalidad también de generar políticas criminales que puedan ayudar no únicamente a prevenir el delito, sino también que una persona dé el paso para cometer ese delito y además que esa víctima no sea víctima como tal y si lo ha sido que tengamos las herramientas suficientes para entregarle a ella, del mismo modo que podamos colaborar en ese proceso de desvictimización para finalmente poder eh, salvarla. Salvarla o ayudarla, mejor dicho, que se salve ella misma, pero sin que esté olvidada. ¿Bien? ¿Por ahora hay algún tipo de pregunta, alguna duda? ¿No? Bien, pues entonces yo os lanzo una pregunta, ya que vamos a entrar en materia y tampoco quiero estar hablando todo el tiempo, como comentaba anteriormente. Aquí os pregunto, podéis abrir micrófono, podéis escribir en el chat, lo que vosotros mejor tengáis. ¿Qué es el terrorismo? Yo os pregunto, ¿qué es? ¿Cómo podremos definirlo? Es importante decir que cualquier tipo de pregunta, cuestión, quien se atreva a decir algo, si está bien o está mal, eso es otra cosa. Lo importante es que participemos. No hay preguntas erróneas ni preguntas tontas. Todo lo contrario. Más vale no quedarse con ningún tipo de duda ni tinta en el tintero. Bueno, si nadie se valentona, lo vamos a comentar. Siempre me gusta agarrarme a la RAE. ¿Por qué? Porque la RAE Sí, no deja de buenas ser... noches. Hola, muy buenas noches. Michael Sí, Fuentes, ¿qué buenas noches. tal? Que un gusto. Estaba tratando de activar el micrófono y no sé por qué no podía. Bueno, para mí el terrorismo, ¿verdad? Siento yo que es aquella violencia, amenaza o daño que se hace de repente de manera masiva, buscando a través de diversas herramientas, buscando, ¿verdad?, cumplir un objetivo, ya sea político, religioso o ideológico, pues que tiene como consecuencia muertes de personas o destrucción de algún lugar. Pues perfecto, Michael. Pues efectivamente, como dice la RAE, tenemos aquí tres definiciones que me parecen súper interesantes a la hora de poder entenderlo. O sea, es la dominación por el terror, la sucesión de actos de violencia efectuados para infundir el terror,
la actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos. Siempre se habla siempre del tema de fines políticos. Además, yo siempre me gusta destacar los sinónimos, que es el terror, violencia e intimidación. Es cierto que el tema para definir lo que es terrorismo cuesta mucho porque cada país, como comentaba anteriormente, tiene una historia distinta. Tú te pones en España que ha sido víctima de terrorismo, ya sea de ETA, de la extrema izquierda, luego en 2004, a partir de 2004 fue víctima del yihadismo, ya tenemos tristemente una historia. A lo mejor para otro país, a lo mejor en Asia o Latinoamérica, que no ha tenido ningún tipo de fenómeno o tiene cierto sesgo ideológico, político, y no tiene a lo mejor esa objetividad, lo de decir, pues mira, tenemos una ABC, pues cuesta a veces el darle esta definición. Y, y más aún, cuando estamos hablando que la comunidad internacional le cuesta llegar a ese consenso, imagínate que cada uno tiene su propia visión, pues llegar a un acuerdo. Y por eso me gusta poner la RAE, porque ya que no define en base a lo que tenemos a nivel cultural, pues digo, mira, dominación del terror, sucesión de actos de violencia y que además actuación criminal, que también podría ser actores individuales, con el fin de generar una alarma social a través de esa violencia y con finalidad política. Pero muchas gracias, Michael, por participar. Aquí, ya cuando tenemos ya las diferentes definiciones, ya podemos empezar a hablar de las oleadas. David Rapoport en 2004, como comentábamos, empezó a clasificar las diferentes oleadas, siendo la anarquista, que tuvo inicio a finales del siglo XIX y que duró hasta principios del siglo XX, con la motivación de antiautoridad, anticapitalista y además con medios selectivos, o sea, de asesinatos selectivos y ataques ya con explosivos. Cabe destacar que fue un grupo de individuos, que creo que era la voluntad del pueblo en español, como se llama la organización, que eran 5 o 6 personas que querían atacar al zar de la Unión Soviética para acabar con esa situación de represión. Y acabaron con él, pero lo que no se dieron cuenta es que tal cual acabaron con él, luego al poco tiempo pues pusieron a otra persona que heredó el puesto. Luego tendríamos la segunda oleada, que sería la anticolonial, que es del 1920 al 1960. Ya vemos que aquí tenemos unas 4 décadas que tuvo esa presencia. Motivación nacionalista y anticolonial. Si os fijáis, hay organizaciones como el IRA en Irlanda, como puede ser también en Argelia, que hubo esos movimientos nacionalistas y anticoloniales que lo que buscaban es, a través de guerrillas, sabotajes, ataques a objetivos pues, que eran coloniales, el independizarse con una actuación violenta. Luego tenemos la tercera oleada, siendo la de la extrema izquierda, que tuvo mayor presencia de 1960 a 1980. La motivación y la ideología se basaron en el marxismo y lo que es motivación marxista-leninista, de ser comunista. A partir de esos manifiestos y esos documentos empezaron a ir un paso más allá, donde normalmente siempre era pues, ataques contra objetivos y una lucha armada continua hacia esos objetivos. Aquí dijeron, ¿y por qué no abarcamos un poco más? ¿Por qué os lo estáis preguntando? Porque aquí empezaron ya a usar actividades que es de crimen organizado, como puede ser los secuestros, el tú retener a una persona con la finalidad de poder obtener un beneficio económico o también político, más luego una extorsionar a personas, a políticos, a diferentes individuos. ¿Por qué? Para poder obtener ese beneficio. No se dieron cuenta que por más que queramos combatir la ideología autoritaria que nos está reprimiendo y demás, eh, hay que tener la plata, hay que tener el dinero suficiente para poder combatirlo. Y sabemos que el dinero todavía creo que no hemos encontrado el árbol de hacer dinero, de hacer plata. Por eso ahí empezaron a aplicar ese tipo de conductas. Finalmente tenemos la cuarta oleada, que ya nace en la década de los 80, de 1980 hasta la actualidad, y tenemos una motivación pues, de islamista radical, de yihad global, ya sea en las diferentes vertientes, como puede ser el wahabismo o el salafismo,
que tienen un pensamiento más ortodoxo, de llegar, de volver al Islam de la época de Mahoma con la finalidad de establecer una ley islámica a través del mundo. Ellos fueron también un poco más allá. ¿Por qué? Porque empezaron a tener ataques suicidas, secuestros, guerrilla urbana. También se metieron en crimen organizado, como hemos comentado, pues robando obras de arte para luego venderlas en el mercado negro. Algo que es muy característico es que uno dice, ¿es cuarta ola religiosa? Sí, es religiosa, pero no deja de ser también política. La Sharia, los musulmanes no separan la sociedad, la política, mejor dicho, de la religión y más desde ese enfoque más conservador, más ortodoxo, y lleva a que usan la religión, por más que hablemos que por Alá, eh, o por más que griten Allahu Akbar, o sea, Alá es grande, su finalidad siempre acaba siendo política. Esto veremos más adelante, que está muy asociado, por no decir que está eternamente asociado a esos factores de riesgo, esos factores de vulnerabilidad que facilita que esa persona tome ese punto. Y sobre todo cuando tenemos factores de riesgo como a lo mejor agravios sociales, que que la sociedad te esté atacando, consideres que te están atacando, que haya discriminación de a lo mejor elementos como exclusión social, favorece a que el actor radicalizador y captador, vea en esa persona elementos que digan, esta persona es idónea para poder llevar una acción, pero terrible, a lo mejor de ignorarse, de quitarse su vida por lo que digan este grupo de personas. Imaginaros que a veces podemos hacer cosas que pueden ser una locura. Imagínate si te dicen, es que Dios está de tu parte. Pues que es una persona eh, que puede dar su vida y que acaba dando su vida por una finalidad terrorista y que al final no deja de ser manipulación en toda regla. Manipulación de vamos a hacer que esa persona haga y diga lo que nosotros estamos diciendo. Ahí vieron los captadores, los radicalizadores, que es al fin y al cabo ingeniería social. Tenemos unos elementos, manipulación. Y esto luego vemos las diferentes analogías. Por lo tanto, si os fijáis, tenemos siempre entre 20 y 40 años de diferencia, porque ahora mismo la última cuarta oleada tenemos que empezó en la década de los 80, ya estamos en el 2025. Ya se podría decir que ya hemos salido, o ya deberíamos haber salido de esta oleada. Y ahí os pregunto, hacia una quinta oleada, ¿hacia dónde vamos? Esto lo vamos a ver más adelante. Esto es como cuando en las noticias que dicen, "Y después de publicidad, pues vamos a hacer lo mismo". Eh, Cada individuo, cada persona que se acaba radicalizando y puede llevar a dar su vida por un fin político, tiene una serie de elementos que está cuestionándose en su interior. Y más aún cuando veremos más adelante el perfil de los jóvenes que se están radicalizando suele ser más joven. Veremos más adelante, voy a hacer un pequeño spoiler, que los jóvenes, la gente que se está radicalizando es más joven. Ya no es de 18 a 35, que acaba siendo el grupo que más se radicaliza. Ya a partir de 35 ya os digo que ya somos todos viejos, parece ser, pero sí que hay menores de 18 años que se están rejuveneciendo el grupo, que está ganando mayor volumen del grupo de personas que han sido detenidas en España, como veremos más adelante. Pero muchos de ellos, al fin y al cabo, tienen un elemento importante, la búsqueda de identidad y necesidad de pertenencia. Creo que todos hemos sido adolescentes y todos, al fin y al cabo, hemos buscado identificarnos con un grupo. Yo en mi época adolescente o posadolescente, me juntaba con gente de mi estilo de música, que le gustara el rock, que le gustase el metal, gente pues que yo fuera de negro, con las camisetas de los Guns N' Roses, de los Deep Purple, tienes, yo qué sé, Led Zeppelin, lo que te gustaba en ese momento. Luego uno lleva evolucionando y pasa de eso a Slipknot o a System of a Down. Pues eso está muy asociado al querer pertenecer a un colectivo. Somos seres sociales, necesitamos sobrevivir socialmente. Y esa búsqueda de identidad donde uno se cuestiona qué soy, qué quiero, hacia dónde me está deparando la vida, pues esto un adolescente, igual que nos ha pasado a otros, a todos nosotros, otros también le está pasando lo mismo. Luego,
se nos junta algo que es distinto, a lo mejor, a nuestro resto de los que estamos aquí presentes, que es experiencias injustas, donde uno dice, oye, que lo que le ha pasado vamos a suponer, voy a lo mejor al cliché, soy árabe y digo, pues mira, que algo, considero que mi entorno está siendo discriminado. Y más aún cuando ya empezó a haber oleadas de árabes y marroquíes en España, hubo una diferenciación. La gente no se relacionaba, a lo mejor por el tema idiomático, a lo mejor por un tema cultural, y esto a lo mejor, ese desplazamiento puede generar ese tipo de distanciamiento. Además, el tema de las faltas de oportunidades. Si a lo mejor a ti te están discriminando porque, yo que sé, eres musulmán o yo que sé, que tus pintas, que llevas tatuajes, que lo que sea, te van limitando, o a lo mejor tu entorno, no hay trabajo, porque no hay políticas de decir, venga, desarrollo laboral, desarrollo educativo, no, o que hay otras cosas que llaman más la atención, pues eso lleva a que eso, vamos a verlo como un vaso. Cada cosita va sumando. Cada uno tiene un vaso más grande o un vaso más pequeño. Y dependiendo de eso va a empezar a salir una serie de pensamientos negativos, ira, violencia y más aún, pues hasta llevarlo a ese punto. Otro de los elementos, la exclusión y marginalización social. Cuanto más distante te sientas del entorno, de la gente, mayor ruptura está habiendo con la sociedad, con el colectivo, con la familia y demás. No significa que porque, voy a otra vez a tocar el cliché, eh, tú eres un árabe, a lo mejor de segunda o tercera generación, eres también musulmán, no significa que tus padres también vayan a serlo, pero muchos de los que acaban atentando probablemente no acaben siendo sus familias, no estén asociadas a eso, a los movimientos radicales. De hecho, van rompiendo tanto con la sociedad como también con su familia, porque a lo mejor la familia es un elemento protector. Entendemos que dentro de ese control social formal o informal, el informal estaría la familia, están los amigos, está el colegio y demás. Pero bueno, todo esto, si empezamos luego a aplicarlo a la tabla que tenemos a la izquierda, podemos ver que a lo mejor se nos juntan elementos como el tema de la crisis de identidad o existencial, el no haber una conexión con el entorno, el que puede llevar eso a aislarte, puede generar eso además una depresión, una ansiedad en el individuo. Aquí yo creo que más de uno, yo levanto la mano muy claramente, todos hemos pasado, o casi todos, espero que más casi todos que todos, hemos pasado por un periodo de tristeza o incluso depresión. Y muchas veces ese proceso acaba distorsionando nuestra realidad. ¿Y por qué? Porque no estamos, no estamos muy finos, no estamos muy conectados realmente. Y tenemos ese punto que a lo mejor vamos pensando todo lo contrario a lo que está sucediendo, pero lo estamos interpretando de esa forma. El tema también de los adolescentes y jóvenes son más vulnerables, experiencias de humillación, injusticias y demás. Dentro del proceso individual vemos que la descripción de la captación pueden ser promesas de pertenencia, y eso lo veremos más adelante. Los captadores, en lo que es en el islamismo, en la yihad, suelen ser personas jóvenes que se pueden asemejar a la apariencia porque han visto que hay que buscar cosas que nos conecten, como puede ser, yo que sé, hemos dicho que es una banda de música, podemos decir una camiseta de rock, y vas a decir, oye, qué buena esa banda. Ah, sí, a lo mejor esa persona no la conoces, pero dices, ah, sí, pues sí, a mí también me encanta. ¿Cuál es tu canción favorita? Oh, me encanta esta, oh, es buenísima. Todo eso genera un vínculo y eso también a lo mejor la persona le da igual, pero conoce por qué, porque ha hecho un estudio del perfil y está viendo qué tipo de caminos o de brechas puede encontrar para poder llegar a esa persona. Luego el apoyo emocional y validación de experiencias negativas. Imaginaros que dentro de esa charla que hemos tenido, porque te he visto con la camiseta de Led Zeppelin y digo, empiezo ya a hablar, empiezo a conocer, generamos ese vínculo y un día te digo, oye, pues mira, me está pasando esto. Y tú, como buen captador y radicalizador, vas a decir, ah, ya ves esa brecha, ya ves que a lo mejor hay una problemática con el entorno, con tus padres. Y dices, ah, pues mira,
te entiendo perfectamente porque esto también me ha pasado a mí o le ha pasado al otro y haces ese apoyo y empezamos a empezar a captarlo, a meternos ya dentro de nuestro entorno. Y si añadimos que esa persona que a lo mejor lleva la misma camiseta que tú de la banda que eres te encanta, el tipo es carismático, que tiene labia, que tiene capacidades de mover gente, que lo ves, dices, guau, me encanta cómo habla, eh, todo favorece. Dentro del entorno, a nivel social, la influencia de iguales o familiares ya radicalizados, que tu amigo te diga, pues esto lo que es muy, muy semejante a lo que hemos hablado hace un instante, pues todo al final hace que se rompa ese tipo de vínculos, sé que se vea a lo mejor elementos como el tema de la exclusión, la discriminación o marginalización social, falta de oportunidades, entornos a lo mejor que son violentos e inseguros. Esto dentro de los procesos de captación puede haber una integración en nuevos grupos de referencia, ya sea a nivel online, presencial o mixto, la sustitución de la familia, amigos por grupos extremistas. Eh, Esto lo hablaba el otro día con una persona que es experta y más, saliendo de lo que es terrorismo y yendo a lo que son las pandillas, el crimen organizado, ¿por qué una persona acaba dando su vida sin ideología? ¿Por qué acaba dando su vida por un grupo de personas? ¿Por qué? Porque al final ese grupo sustituye a la familia. Una, y más si a lo mejor hemos tenido entornos de violencia, entornos de papá te pegaba, mamá, yo qué sé, también te pegaba y además tenía adicciones o tenía ciertos elementos, o papá también, vamos a ser inclusivos. Todo lleva a que hay una ruptura con la familia y tener un entorno, un grupo de personas que son todos eh, que han sufrido seguramente un situaciones muy semejantes a la que tú has vivido, lleva a que tú te formes parte y que te estén dando un grupo de personas que te están dando la vida, es que yo también quiero dar la vida por ellos. ¿Por qué? Porque son mi familia. Los quieres más que realmente a tu familia. Y aquí es donde se está haciendo realmente algo muy semejante, que es el de sustituir la familia, más luego esa distorsión que uno acaba generando y poco a poco le va introduciéndole ese punto que es el ideológico. Con el tema ideológico negativo, exposición a ideologías extremistas de cualquier tipo, consumo de propaganda radical online, ya sea a través de foros, redes sociales, vídeos, memes. Internet está plagado. Si os fijáis, Internet está completamente plagado. No hace falta meterte en la Deep Web ni en la Dark Web. Tienes foros desde Facebook, vídeos de TikTok te puedes encontrar mil y uno, porque, y además que es una propaganda muy sutil, pues eso lleva a que poco a poco se vaya filtrando, se vaya haciendo un cribado de esos jóvenes y que las personas que al final estén ahí presentes pasen a lo mejor a una siguiente fase. Además que luego está el tema del uso de algoritmos en redes sociales que acaba luego poniéndote más de lo mismo. A mí, por ejemplo, me encanta la NBA, la NBA. ¿Y qué ocurre? Que te metes en redes sociales y me salen cosas de baloncesto, de básquetbol. ¿Por qué? Porque el algoritmo me lo está diciendo, me hace una cámara de eco y continuamente manda esto. Esto también pasa con el tema de noticias políticas, que te van poniendo los medios y las noticias que realmente estás habituado a escuchar. No te van a poner, si tú eres una persona de ideología conservadora, no te van a poner el medio más liberal o más de izquierda revolucionario. ¿Por qué? Porque no consumes tiempo, que el algoritmo realmente te lo da porque lo asocia, pero que no es porque diga, venga, campeón, te voy a poner ahora mismo algo puesto para que entres en conflicto. Todo esto lleva a que las redes sociales, Internet nos hace estar muy conectados, pero del mismo modo también desconectados. Y que esto ayude también a aislar al individuo. Como hemos dicho, todo es un proceso de aislamiento para luego empezar a introducirlo poco a poco. Algo que también se está viendo a día de hoy, que son los conflictos armados, represión estatal, violencia estructural. Todo esto ya anteriormente ya ha ocurrido en muchas ocasiones y significa que ese tipo de situaciones donde a día de hoy, y os lo digo ahora mismo desde la perspectiva no académica, sino realmente personal, los políticos no están haciendo un buen uso de la política, valga la redundancia, debido a que no están solucionando prácticamente nada y lo que hacen literalmente es como si fuese todo un gran hermano. Y esto lo hago un poco a título personal, no es a nivel de opinión. Todo eso favorece que
no saben el peso que luego tiene en el entorno el tener una buena praxis a nivel de diálogo, a nivel de acción. Pero bueno, también tenemos la desigualdad económica, falta de movilidad, polarización política y social, que es algo que estaría de hoy, y sobre todo esto lo acaba consumiendo principalmente en los grupos de, mejor dicho, individuos radicales individuales, y todo sirve para poder catalizar, desencadenar ciertos cambios ideológicos, esa evolución hacia la violencia. A nivel de factores, ya lo hemos comentado, que es el tema del aislamiento, esto sí, yo posteriormente a esto puedo compartir diapositivas o si quieres hacer una captura lo podéis hacer para tampoco extenderme demasiado porque ya llevamos 45 minutos de sesión y tampoco me voy a extender mucho más. Esto prácticamente es lo que hemos estado viendo y sobre todo clasificado por indicadores sutiles, problemáticos, preocupantes y a indicadores de alarma. Normalmente el proceso de radicalización acaba siendo muy progresivo, no suele ser de un día para otro me voy a inmolar en la plaza del pueblo, no acaba siendo eso, sino es un proceso que se va poco a poco avanzando. La escala de Mogadam, que es una escalera que no la he puesto justamente aquí en la diapositiva, indica que hay diferentes pisos y en esos pisos, cuando vamos subiendo uno más, un escalón más, la persona va afianzando esa ideología. Por eso sabemos que en la propaganda, la publicidad yihadista, te puedes ver en TikTok, hay canales que van cerrando, van reabriendo, eh, van subiendo vídeos y demás, son muy ligeros. Es una propaganda muy soft. ¿Y por qué? Porque imaginaros que un joven de 16 años le pone ahora mismo una decapitación y lo primero que hace es ir a mirar, pero no va a entender a lo mejor lo que está pasando. O el que se asuste va a pasar rápidamente. Pero bueno, aquí tenéis los indicadores de cuando ya algo empieza a ser completamente preocupante. Aquí vosotros, os pregunto, para no tener que hablar todo el tiempo, ¿qué es el crimen organizado? ¿Alguien que se anime a hablarlo? No, bien, vamos a seguir. Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en lo que es la Convención de Palermo de 2000, no define crimen organizado como tal, sino que utiliza el concepto de de grupo delictivo organizado, que es la referencia oficial más aceptada. Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio u otro beneficio de orden material. ¿Y por qué pongo esto? Porque ya estamos viendo que la convergencia está muy presente, más aún en lo que es la región latinoamericana. Eh, la quinta oleada, esto es algo que publiqué hace un año aproximadamente. Lo que puse es de los elementos que pueden estar asociados realmente y que no tiene por qué descartar a los previos, simplemente va adaptándose. Y más aún cuando tenemos un elemento de globalización y de, sobre todo, más aún globalización digital, estamos todos prácticamente conectados. Eh, Aquí me imagino que hay una gran parte que son de Guatemala. Yo ahora mismo soy de España, estoy viviendo en Chile. Y la Internet no deja de ser un medio más para poder comunicarnos. Se añade que dentro de lo que hemos dicho, de las cámaras de eco y demás, hay una polarización político y social que a día de hoy estamos todos muy crispados, estamos muy tensos y a la mínima estamos saltando. En la salud mental creo que hay un elemento que es el pandemia y post-pandemia, que creo que a día de hoy y más adelante va a generar un factor creo que perjudicial y que no nos hemos dado cuenta, pero la sintomatología está presente. Eh, el aislamiento, antes hablamos del aislamiento como un fenómeno para poder radicalizar. Aquí el aislamiento todo el mundo estuvo aislado, en mayor o menor medida, y afecta. Los lobos solitarios, algo que está también creciendo. En Estados Unidos está súper presente, como habréis visto, en Europa también, no se queda atrás. Cabe destacar que no significa que todo sea político, en su mayoría sí, que es los últimos que hemos visto, el atentado contra Donald Trump. No he puesto la diapositiva para no alargarlo mucho más. Ahí tenemos un fin político.
el joven que también acabó con la vida no me acuerdo, de Charlie Kirk hace unas semanas atrás. Normalmente siempre se asociaba al lobo solitario con o yihad o extrema derecha. Vemos que a día de hoy ya no es únicamente una u otra, también se añade un tercero que vendría a ser la extrema izquierda. Luego, de crimen organizado a terrorismo. El crimen organizado, como vemos en la región latinoamericana, llámalo las FARC, llámalo el Ejército de Liberación Nacional, en Colombia también. Tenemos en México los cárteles del crimen organizado y de la droga, que también están usando drones. Ecuador es otro de los países que también preocupa. ¿Por qué? Porque están usando tácticas, esa convergencia como tal, de uso de explosivos para poder extorsionar a la gente. Esto no se veía antes. Sé que me voy a poner ahora mismo muy millennial pensando que en el pasado todos veíamos a Michael Jordan, veíamos luego el anime japonés y demás y que todo era feliz. No voy a entrar en que antes todo era mejor, pero anteriormente no sé, el crimen organizado no usaba eso, a excepción de Pablo Escobar, que él se formó con los señores de ETA y usó el uso de vehículos, autos bomba, carros bomba, para atacar a fiscales, sociedades, políticos, porque quería generar un impacto para que no se lo llevasen a Estados Unidos y que lo sentenciaran allí como un criminal que ha atentado en Estados Unidos. Ahí vemos que hay una intencionalidad, pero a día de hoy son los mismos que están extorsionando a los locatarios, a quien tiene una tienda, a quien tiene un hotel, están tirándoles granadas o directamente un vehículo, le ponen un vehículo bomba. México va un poco más allá y usa también los drones, igual que ha hecho las FARC también en Colombia, pero lo que hay en Ecuador es meramente extorsivo y genera ese miedo. Antes hablábamos que era una sensación, una dominación a través del terror. No hay una finalidad política, no, pero están actuando. ¿Y eso a qué se debe? Como vemos en una de las láminas últimas, es esa convergencia que se está utilizando. Internet, ya como hemos dicho, y todo esto siempre asociado a lo que son los factores de riesgo de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque eh, el crimen organizado, igual que el terrorismo, si no tiene fieles, si no tiene personas que estén ahí combatiendo, el principal elemento es que el Estado está dejando que este tipo de organizaciones vayan perpetrando, vayan viendo los quiebres y que la sociedad, en base a esa falta de, a lo mejor, de recursos o porque han estado acostumbrados a la violencia o porque quieren un estatus socioeconómico o incluso que la gente del barrio lo vea como una persona de éxito, si no puedo hacerlo por otros medios legítimos, si los ilegítimos y los ilegales me dan los medios, entonces me voy por ese camino. Y uno dice, pero tampoco podemos decir que son completamente víctimas. Claro que no. Uno es autosuficiente y uno puede cuestionar, pero cuando has estado habitando el lado oscuro de la mente humana, del ser humano, en este caso yo creo que la sociedad tiene mucho que perder. Y más aún lo que son los grupos políticos, o mejor dicho, los gobiernos, las municipalidades. Yo he trabajado como iba a decir, en políticas públicas, no, yo he trabajado en análisis de percepción en seguridad urbana y he estado en barrios conflictivos donde el crimen organizado, las pandillas están más que arraigadas y ahí las municipalidades, la policía local no entra. ¿Por qué? Porque generará un conflicto y tampoco una persona por $1000 no se va a meter en un barrio donde seguramente no lo van a recibir con abrazos y cohetes artificiales, sino con disparos. Y sobre todo, esos entornos son tan violentos que seguro más de uno de ustedes lo habrán visto por trabajo, porque trabajen con las policías, o trabajen con grupos de riesgo o que lo vean tristemente en su propio barrio. Cuando la gente incluso normaliza la violencia, tenemos hay un problema importante. A mí cuando me hablan, no, hubo una balacera el otro día y fue un grupo tal, los que se empezaron a pegar tiros, tal, y te lo cuentan como el que te dice, mira, el otro día fui a comprar pipas porque tenía ganas de llegar a casa y ponerme Netflix. Y dices, y asusta, sobre todo cuando estás allí y ves que hay tensión social, todo el mundo mira, no sabes quién eres y cuesta, y cuesta. Bien, hablábamos antes, aquí, dentro de la quinta oleada, el tema de la convergencia. Vamos a decir que justo a la izquierda que no sale
tenemos crimen organizado y a la derecha tenemos terrorismo, que esto sí que se me saltó. ¿Qué ocurre? Que cada escalón, cada pase que vemos es cómo va convergiendo también el crimen organizado o el terrorismo. El crimen organizado pues, puede generar una alianza con grupo terrorista. A mí me viene a la cabeza el cártel de Medellín. Cómo contacto a ETA para decir, oye, ¿cómo haces eso de los carros bomba? Y que se genere este tipo de vínculo. Más luego, el uso de tácticas terroristas con fines operativos. ¿Qué tenemos a día de hoy? El uso de explosivos para coaccionar a la persona, para extorsionarla, el de poner un vehículo bomba delante de una comisaría o delante de una sede militar, el uso de drones. La idea es el generar guerrillas urbanas, como tuvimos que fue en Michoacán, por la captura de Ovidio Guzmán, el ratón de- del cártel de Sinaloa. Y luego, por otro lado, ¿qué tenemos? Alianza con organización criminal, cuando un grupo terrorista se alía con el crimen organizado. Más luego, actividades delictivas con fines operativos. Vemos que va escalando. A día de hoy, el terrorismo efectivamente ha entendido que no puede únicamente vivir de explosivos y atacando. ¿Por qué? Porque eso vale dinero, vale plata. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues o con financiación de que la gente te pague, o por negocios lícitos o negocios ilícitos, y eso ya estamos metiéndolo en crimen organizado. Y luego tenemos un punto intermedio, que es el síndrome del agujero negro. El tema es cuando, antes os decía que hay que poner siempre nombre y apellidos a las cosas para poder entenderlas, pues aquí cuando tenemos el síndrome del agujero negro es cuando realmente no podemos definir. Hay un punto donde decimos, no sé si es crimen organizado porque tiene mercado ilícito, está operando a nivel internacional o a nivel nacional, y además también está poniendo explosivos o está generando un terror en la sociedad. Ahí es donde ya el tema es que ya está tan arraigado y se ha dejado que tanto camine este tipo de organizaciones que ya el proceso no sabes si decir wow, ve. Algo que me parece también súper interesante a la hora de poder aplicar y como sobre todo cómo ciertos elementos favorecen para que perduren este tipo de organizaciones es poder entender los principios psicosociales dentro del terrorismo. ¿Por qué? Porque la supervivencia también de este tipo de organizaciones depende del apoyo social. ¿De qué te sirve tú como organización, como por ejemplo ETA en España era nacionalista, vasca? Si no te apoya la sociedad, ¿de qué te sirve? Al final pones en contra a los gobiernos, pones en contra a las policías y además la sociedad ni le va ni le viene y encima dice, ¿por qué estás haciendo esto? Pues esto es lo que vamos a ver en adelante de esta diapositiva. Método de influencia sociopolítica. Pues el terrorismo es una estrategia de influencia social minoritaria y busca cambiar esas actitudes de la mayoría mediante miedo y propaganda. Ejemplo, Al-Qaeda, 11, se puso en agenda internacional el islamismo radical, algo que pensábamos que estaba súper lejos, que de vez en cuando atentaban contra una embajada estadounidense en África o en Oriente Medio, decimos, está lejos, ¿cómo va a pasar? Aquí, para que pase aquí, la probabilidad es mínima y sobre todo las medidas de seguridad aeroportuarias eran muy laxas, que ya luego a partir de ahí nos pusimos todos un poco más tensos porque no sabemos si el de al lado se iba a inmolar o iba a secuestrar al avión para estamparlo contra algún tipo de edificio. Moldeado por interacción social. El ingreso en movimientos terroristas depende de la socialización en subculturas políticas, familiares y comunitarias radicalizadas. Ejemplo, ETA, miembros criados en familias nacionalistas, y el yihadismo, reclutamiento por lazos de amistad y familia. Si lo aplicamos más, región aquí latinoamericana, hablamos antes de los grupos indígenas mapuche en el sur de Chile. Eh, las familias y el entorno, en una gran parte pueden pensar iguales. Y al final, por ese intercambio, esa interacción que hay entre nosotros, que serían factores meso, eh, todos estamos ahí interaccionando y vamos cambiando pensamientos y muchos de ellos van a estar de acuerdo. Eh, Eso sería un ejemplo, creo que bastante claro de lo que tenemos. Podríamos sacar incluso más a lo mejor a nivel del norte de Sudamérica. Analogía con movimientos sociales. La identificación social y cohesión grupal son claves. Los terroristas se perciben como parte
de una comunidad agraviada. Dentro de esa analogía, como se describe, hay un nosotros y un vosotros, el ellos y nosotros. Nosotros somos víctimas de esa sociedad, de ese entorno, cualquier movimiento, y además nos está legitimando, como somos minoría, nos tenemos que defender. Y eso es lo que se acaba también agarrando dentro de esos factores psicosociales. Como por ejemplo el caso de las FARC, justifican violencia como defensa de intereses campesinos. Muy importante también destacar que, por ejemplo, las FARC están viendo un montón de captaciones de menores en grupos indígenas, donde a lo mejor el Estado no llega, no tiene presencia, y las FARC dicen, oye, pero es que encima estáis abandonados aquí, y el Estado no tiene presencia. Y esos jóvenes, pues ante una situación donde hay una marginalización, los factores que hemos visto anteriormente, pues están ahí súper presentes y les acaban dando los ingredientes. La analogía de la coctelera, pues lo mismo. ¿Para qué? Para que ese joven vea como única salida el radicalizarse o socializarse criminalmente y meterse dentro de esa organización. Acceso a recursos imprescindibles. La movilización de recursos económicos, humanos, tecnológicos y simbólicos es esencial para sostener campañas terroristas. Uno dice que se mete en el crimen organizado, pero muchas veces cuando no tienes a lo mejor una capacidad operativa o táctica, todo se irá en relación a lo que te acaben donando. ETA, por ejemplo, también les donaba a las familias, tenía un apoyo social importante. El caso de las familias indígenas radicales también están ayudando y financiando para poder obtener ese tipo de sustento para poder sobrevivir. Eh, luego, incluso también la actual, como tenemos el ejemplo de las FARC, financiamiento por secuestros, extorsión y narcotráfico. Seguiremos con los motivos colectivos ideologizados, que es la ideología de sentido y justificación a la violencia y puede ser compartida por simpatizantes ajenos a la acción directa. Por ejemplo, con el tema de cómo se pone el ejemplo. Jamás defensa de la comunidad palestina. Hay muchas personas que han atentado contra embajadas y demás que a lo mejor no tiene nada que ver con el tema palestino, pero lo acaba defendiendo. ETA también fue buscando la independencia vasca y las FARC, pues esa lucha revolucionaria. Ya en penúltimo caso, la racionalidad estratégica limitada. Los terroristas actúan bajo racionalidad estratégica, pero sus decisiones están distorsionadas por pasiones o ideología. Se acaba siempre diciendo que uno dice, el tema de que es que ese terrorista es un psicópata o es que está enfermo mentalmente. Y dices, no, o sea, no hay que tampoco quitarle esa responsabilidad jurídica o penal de decir que ha actuado con dolo, sí, efectivamente, pero o que es un psicópata, ¿no? Porque le estamos condicionando, a no ser que seas un perfil carismático que busque mover a la gente y manipularla para tu propio beneficio, pero hay que pensar que siempre el terrorista actúa desde un enfoque racional. Una conducta completamente racional, tiene su raciocinio y justifica y legitima todo, por lo tanto, no se le tiene que quitar el peso como tal. Y finalmente, características internas o organizacionales, que son la estructura y dinámicas grupales que influyen en la toma de decisiones y persistencia de la violencia. En el caso de Sendero Luminoso, pues hubo células autónomas que permitieron continuidad pese a captura de líderes. Dentro de ese tipo de estructuras se puede diferenciar mejor que sea una estructura circular o nuclear, que todo gira en torno al líder, pero se ha podido observar, y lo que está pasando, se ha copiado también esto del Estado Islámico, que cuanto más subdividido o subdividido está una organización, más fácil es poder reponer o que te afecte en el entorno a nivel, pues, a nivel país. Lo que se conoce como holding. Tú tienes aquí la parte de la cabeza del holding, que vendría a ser una cúpula a lo mejor selecta de los diferentes, varias personas líderes y demás. A lo mejor puede ser que solamente sea uno y que luego ahí tenga un par de terratenientes, pero que cada uno luego actúe de forma autónoma, independiente, que además esto dificulta luego encontrar los lazos entre a lo mejor o líder de la organización, y que esas células pues puedan actuar de forma autónoma. Que si se te cae esa, a lo mejor luego puedes desplazar a más individuos a poder combatir. El tema de la influencia del líder, algo que me parece
también muy importante a la hora de explicar y de entender. ¿Por qué? Porque un líder, si tenemos una persona que es carismática, te sabe defender bien las cosas, los argumentos, perdón, le he dado con el mouse, te mueve, sabe mover a las masas y te dice las cosas como te hacen entenderlas, tú directamente es que si fuera legal votarlo, lo votabas. Por eso, aquí tenemos diferentes puntos dentro de ese mecanismo de la influencia del líder. El marco ideológico, la propaganda por el hecho. Eso es, el líder define agravios sociales, enemigos y fines, y usa la violencia como una comunicación estratégica para influir a las mayorías. Además, con ese tipo de acciones, ¿qué se espera? Pues que el individuo, pues que haya mayor aceptación moral de la violencia y percepción de la eficacia política del terrorismo. Carisma y la autoridad y cohesión, pues concentra autoridad simbólica que refuerza identidad compartida y esa norma que sería dentro de ese discurso o de esa narrativa del nosotros y ellos. ¿Qué efectos espera? Pues más conformidad y obediencia, disposición al sacrificio por el grupo. Tú te acabas entregando, das tu vida por tu grupo, porque son tu familia. Luego la necesidad de cierre cognitivo y búsqueda de significado. Ofrece certezas simples ante la ambigüedad y promete estatus, más luego un significado de esa lucha. Eh, el efecto que se espera, pues una rigidez ideológica, menor apertura a información disonante y adhesión a soluciones extremas. Dentro de ese proceso que veremos más adelante, hay un proceso que es como veremos que son las sectas, tienen procesos coercitivos donde se limita esa información que le llega. ¿Por qué? Porque no queremos que esa información le cambie un cambio en ese switch y que le lleve pues, a que se cuestione si el camino que está tomando es el correcto. Pensamientos de grupo y polarización, que hay un aislamiento, más presión por el consenso, más liderazgo fuerte, hay un groupthink y decisiones más extremas. El efecto que se espera es la aceptación de curso de acción arriesgados y minimización del disenso. Deslegitimación y deshumanización del otro. Aquí es cuando empezamos a demonizar al exogrupo, desplazamos esa responsabilidad de yo esto lo hago porque me estás obligando, porque me estás atacando. También lo que se busca es bloquear la empatía con las víctimas, es decir, que no tengas ningún tipo de freno, que el freno de mano del vehículo esté bajado y que tú puedas seguir hacia adelante a pesar que la persona que quieres acabar con su vida te esté suplicando de rodillas, llorando y con los esfínteres sueltos. Te da igual. El control de recursos e incentivos selectivos regula acceso a recursos materiales a través y simbólicos y se busca retener a esos militantes y mayor compromiso con la organización. Y finalmente, gestión del reclutamiento por redes, que es la aceptación de lazos de amistad, familia y contextos religiosos educativos para captar. Y la conversión progresiva mediante vínculos cercanos y el aumento del compromiso. El trabajo, al final esto es lo que acabaron haciendo y se ha copiado en otras partes, es el trabajo de ingeniería social. Esto es ser inteligente y conocer la mente humana con la finalidad de poder sacar aquí un beneficio. El proceso que vemos aquí, más en ese mapa de procesos de captación coercitiva, es cómo se va adaptando el discurso. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es el perfil de la persona, si tiene los elementos idóneos para poder atraerle, ya sea por las buenas o por las malas, y empezar a aislarlo de su entorno y que solamente escuche y haga lo que nosotros queremos o decimos. Tenemos aquí diferentes etapas, que es la prospección y segmentación, que es identificar esas audiencias. Hay personas que están, en el caso de la yihad, hay personas que están analizando el entorno, que están buscando qué jóvenes pueden ser de interés, o incluso en lo que es el caso de las FARC, que también lo vamos a identificar, busca ese grupo de jóvenes que, ¿qué es lo que quieren? Mira, quieren esto, pues ¿qué le puedo dar para que llamarle la atención? Eh, ese tipo esa primera etapa acaba siendo siempre de charlas, de buscar, de generar un impacto en el entorno, en la sociedad, empezar a hacer un mapeo de redes, de conexiones y ver cuáles son los círculos que se está moviendo la persona y saber si esa persona es idónea, si a lo mejor su entorno también puede ser idóneo para ingresar. eh,
ver qué elementos están a favor, están en contra. Antes hablamos de la analogía de la camiseta de rock. ¿Te gusta Led Zeppelin? Me encanta Starway to Heaven. Me parece que es una nueva balada interesante porque tiene varias, que generamos ese vínculo. Luego, exposición y atracción online, pues busca maximizar ese alcance con mensajes aspiracionales, un estatus, una pertenencia, una utopía. Hay las organizaciones, tanto criminales como terroristas, tienen ahí una fábrica de generar material porque saben que todos estamos aquí hiperconectados. ¿Por qué no hacer cosas que nos ayuden a captar personas, obtener fondos? Tenemos redes sociales, tenemos revistas online, hay vídeos, tienes TikTok, algo que lo que os decía anteriormente, que TikTok lo vemos como una aplicación de ver vídeos, que la gente sube sus cositas, oh, qué divertido, te pone un par de memes, pero no, o sea, quien busca encuentra. Luego busca el enganche uno a uno, trasladar la simpatía a vínculo personal y preparar el salto a la acción. Aquí los actores suelen ser los reclutadores, pares, familias y los moderadores. Todo se hace pues, a través de mentorías y a un trato muy individual donde esa persona está ya dirigiendo. Ya se podría decir que el proceso ya está encaminado. Además que se puede hacer desde una perspectiva también online, que sería tú a través de los chats, conversando por Telegram, por foros y demás empiezas a generar ese punto de generemos ese vínculo, empaticemos. Eh, el aislamiento y refuerzo doctrinal, ya cuando empiezas a ingresar, cuando empiezas ya a, a entrar ya en contexto, empiezas a que esa persona ya se quiera quedar dentro y que no quiere quedarse fuera. Además, buscas que haya que se incremente esa cohesión de ese individuo con el grupo, de igual forma que sea obediente, que no me cuestione. Suelen ser ya grupos cerrados, suelen ser ya un punto donde ya se está haciendo esa ruptura del individuo con el exterior, con su entorno, y ya con una ya doctrina que es completamente radical. Y se le empieza a meter ese estilo de vidas, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen, por qué lo hacen, y además se empieza a normalizar, se empieza ya a normalizar ya la violencia. Luego está la movilización, que ya es empezar a ir más allá, sobre todo ya con personas que han sido captadas de forma online, ya es el que tú cojas tu mochila, tu maleta y que te vayas al lugar que te estaban pidiendo y que para que formes parte ya oficialmente de ese grupo, donde tú encima eres privilegiado como tal de formar parte. Eh, Luego ya tenemos ya esa retención y reciclaje y posiblemente también el retorno, que es el de mantener a esa persona sí o sí eh, anclada al lugar. ¿Y cómo se hace eso? Pues aparte de ese mensaje doctrinal, lo que le puedo hacer preguntas como, oye, ¿estás pensando distinto? ¿Pero por qué? Si, pero has visto lo que nos han hecho, mira lo que están haciendo. Y porque no quieres ser parte de nosotros, la persona le están haciendo cuestionarse y hacen que o reafirme, ya sea por convicción, por miedo, porque también hay una parte importante que dices, si os vais, que sepáis que tenemos a tu familia, conozco a tu familia, conozco a tu hermana, y ¿te imaginas que les pasa algo? Ahí jugamos con el miedo con la convicción de que la persona que lo que está haciendo es lo correcto. Mapa de procesos cognitivo, que es el mismo que tenemos aquí. Lo dejo aquí por si queréis sacarle una captura. Todo esto acaba siendo un proceso que es de ingeniería social. Esto es lo que podemos ver en las sectas, que acaba ocurriendo más de lo mismo. Identificar solo los individuos, si son dignos o no para formar parte, si tienen esos factores de riesgo y vulnerabilidad, como hemos descrito anteriormente. Vamos introduciendo el mensaje, empezamos a cuestionar, vemos qué elementos le generan ruido en su cabeza porque dices, a lo mejor la sociedad ha hecho esto, lo otro, pues tú vas viendo que eso puedes venderle un discurso de semejante y que generemos ese vínculo. Y poco a poco, cuando se va metiendo, empezar a aislarlo. Dentro de la evolución, que por cierto voy a empezar un poquito más rápido, vemos que el tema de Colombia a mí me preocupa. Me preocupa porque
el reclutamiento y más en una organización criminal donde el Estado no acaba de tener una presencia completamente destacada, a pesar de que hay un acuerdo de paz que hubo en 2016 y ahí empezaron a salir luego las disidencias de las FARC, y ya en 2021 vuelven a surgir esas disidencias como tal, y empieza otra vez a captar a jóvenes. ¿Por qué? Porque saben que los jóvenes no tienen a lo mejor el mismo pensamiento que nosotros y no van a cuestionar tanto, no van a tener un análisis de riesgos tan grande y va a llevar a que esa persona pues digan, oye, que te dé un arma, que piensas de que únicamente vas a matar como si fueras el personaje de un videojuego, todo lo contrario, que no tienes experiencia con el arma, que te pueden matar encima, que puedes quitarle la vida a alguien. Todo eso no se contempla. Y esto sí que me parece un tema que es completamente novedoso. Novedoso, pero no tampoco tanto. ¿Por qué? Porque el reclutamiento está evolucionando al área digital. El otro día estuve dando una charla en la Contraloría de la Armada aquí en Chile y lo empezamos aquí a tratar, que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque esto que está ocurriendo en Colombia está pasando también en otras partes del mundo. Pues, pasa en África y yo se lo comentaba que hay que tener un riesgo, hay que tener la alerta todo el tiempo puesto. ¿Por qué? Porque Chile normalmente lo tienen categorizado como un país no primer mundo, pero sí que está en proceso, que cuidado, por más que estés en primer mundo, cualquiera se puede radicalizar. Eh, Aquí hay muchos grupos de riesgo, porque hay diferencias económicas, hay diferencia de clases y etc, etc, etc. Hay muchos grupos que están en contacto con este tipo de organizaciones, no narcoterroristas, pero sí criminales. A lo mejor pueden ser que sean 10 personas, pero que empiezan a usar armas, que empiezan a usar cuchillos, que los empiecen ahí a adoctrinar. Es un tema que a mí me preocupa. Y esto, el problema es cuando ya empieza este tipo de sintomatología a darse cuenta, tanto el gobierno como también las diferentes ONGs que están captando tanto a nivel online como también a nivel en las puertas de los colegios y están robando a los niños, o sea, robando a estos niños para llevarlos para allá, ahí es cuando ya el tema ya está más que arraigado y cuando se tenía que haber hecho, si ya tendrían que haber hecho un análisis de riesgos o de inteligencia para poder detectarlo, ya el daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque si ya han captado más de 1000 niños, oye, tienes a 1000 soldados, 1000 personas que te pueden hacer la comida, niñas que o niños que pueden ser violados, es que el año va mucho más. Cabe destacar, y más como se está viendo a día de hoy, es la evolución que está viendo dentro de lo que es la región latinoamericana de ir del crimen a ir al terrorismo, lo que se conoce como narcoterrorismo. Y además está sería narcoextorsión, por decirlo de alguna forma, de utilizar explosivos, utilizar bombas, artefactos de lo que sea, con la idea de poder atacar a cierto colectivo, individuos. Caso, por ejemplo, Ecuador. Ecuador ha habido también muchos, o sea, me han mandado hoy las estadísticas de Ecuador a nivel de artefactos explosivos, todavía no me da tiempo a estudiarlo, y muchas de esas personas que están creando ese artefacto, también les acaba pasando. Que esto, si luego lo comparas a lo mejor con el tema de yihad en Europa, en el 2017 con los atentados de las Ramblas, tiran por un explosivo. Lo que pasa es que les explotaron manipulándolo y murió el líder, el imam de la célula terrorista. Y tuvieron que cambiar completamente la operación, pero para que veas que esto pasa y en el terrorismo y en el crimen organizado no va a ser menos. Eh, lo usan, les explota, mueren también muere el criminal, pero esto lo hacen literalmente para extorsionar. Conocí a una mujer que huía de Ecuador, que eso también lo comentaba, y se te ponen los pelos de punta, te da ese miedo de decir, es que esto le podría pasar a cualquiera que tenga un negocio y cuando el Estado no da para más, eh, pues le tocaron la puerta y empezaron pues a pedirle una vacuna. Es decir, que tú cada semana le dieras una cantidad de dólares. Tú cada mes le vas dando ante la situación de riesgo y de emergencia que tiene el país
y la ciudad de Guayaquil sobre todo, eh, lo que ocurre es que se genera un estado de excepción. Imagínate tú como locatario que tienes un restaurante que el estado de excepción no te hace, o sea, tienes menos venta de productos, tienes menos ingresos, tienes que seguir pagando y llegar a un momento que tu dinero no va a dar, o sea, no, por más que quieras es o me muero de hambre o me muero porque me matan. Pues la mujer tuvo que al fin y al cabo irse con su familia, irse del país y emigrar. Emigrar porque es o me muero de hambre o me matan. Y eso es lo que está ocurriendo. Y lo que lleva ya desde 2021-2022 que estamos en Ecuador. Y se han dado cuenta que el miedo es una forma de poder manipular todo lo que tengas alrededor. Imagínate que te dice, mira, conozco a tu mujer, conozco a tu marido, conozco a tu hijo, sé dónde van, lo que sea, que a lo mejor no lo haces, pero ya esto ya te aprieta por dentro y te lleva a poder hacer lo que sea necesario. Luego el tema de drones, México lo lleva usando desde hace tiempo, Colombia más de lo mismo. Vemos que la evolución en lo que es la región es preocupante. Y además hay que entender que la criminalidad, como criminólogos que somos, entendemos que la criminalidad no es estática, no va a ser siempre el ABC. Ojalá fuera así porque por un lado creo que no tendríamos trabajo, puede ser, pero digno de decir, somos Noruega o somos Suecia, que todo es maravilloso. Eh, Vemos que la criminalidad nunca va a ser estática y va a ir variando. Hay temporadas, que a lo mejor hay organizaciones que es- eh, tuvieron un pic muy alto de robo de cajeros automáticos, que tuvieron un gran boom, ganaron mucha plata hasta que los capturaron o hasta que decidieron irse a Punta Cana de vacaciones durante un largo periodo de tiempo y ese tipo de delitos baja o se queda en cero hasta que se vuelva a retomar. Ojalá fuera todo así muy ABC, pero a veces no sale el D hasta la Z y va variando. Tema de las tácticas que está viendo eh, está siendo más de lo mismo. A nivel país, tenemos aquí el Global Terrorism Index del 2000, el informe, el reporte del 2025, y bueno, lo he puesto un poco a nivel de interés, que de hecho vamos a pasar a nivel de lo que está a día de hoy el ranking mundial de grupos o mejor dicho, de países que están siendo afectados por el terrorismo. Y tenemos que en el top 79 tenemos a 5 países. Colombia, que ha subido un puesto, ha estado siempre alto, seguramente para el 2026 va a subir un par de escalones. ¿Por qué? Porque ha atentado con drones y con artefactos explosivos a las policías, que también ha habido víctimas civiles. Seguramente del 15 vamos a pasar, yo creo que diría que al 10 o al 12. Chile se ha mantenido, ha bajado en 4 puntos. Por lo que comentamos, tenemos aquí en Chile dos, a nivel terrorismo, grupos anarquistas que están en la región metropolitana y también en Valparaíso, en la región de Valparaíso que está en la costa, y luego en el sur de Chile tenemos los grupos indígenas radicales, los mapuche, donde hablan de conflicto armado, etc., etc., etc. Al final es narrativas. Ecuador ha subido, y si os fijáis, 33 puestos. Esto a mí, y sigo pensando, esto me preocupa y Ecuador va a seguir avanzando. Brasil ha bajado y Argentina también ha bajado. Algo que también está pasando a día de hoy, como comentaba al inicio, es el tema de los lobos solitarios. Los lobos solitarios tienen unos factores que son muy semejantes a lo que hemos visto a nivel de agrupación, de organización como grupo. Eh, los factores que vemos son principalmente desconexión social, personas que se están desconectando del entorno, tienen soledad, se marginan, hay una escasa red de apoyos y vínculos afectivos los cuales son débiles. Entorno digital radical, consumo de contenido extremista online, foros, subculturas, discursos de odio y teorías de la conspiración. Eso suele estar muy presente, aunque luego algunos me dirán, es que muchas de esas teorías luego al final acaban siendo reales. Y dices, tienes razón. Lo que pasa es que dentro de ese entorno digital y radical, si te metes en páginas como 4chan, 8chan y otros chanes, hay diferentes
o sea, grupos de chat que acaban normalizando el mensaje de odio, ese discurso de odio contra ciertos colectivos, como puede ser a lo mejor afroamericanos, como puede ser árabes, y además comparten esa publicidad. Ese tipo de canal de páginas web te ofrece algo que es maravilloso si quieres blasfemar completamente contra el mundo, que es el anonimato, que también se puede hacer a través de cualquier red social, que no pongas tu imagen ni tu nombre y apellidos. Lo puedes hacer de cualquier forma, pero esos foros te permiten el anonimato, que no hace falta que digas quién eres. Y ves, yo escribí un artículo sobre el tema de la extrema derecha y cómo usan el meme para legitimar la violencia contra afroamericanos, grupos de riesgo y demás. Y preocupa, porque hay cosas que dices, es que o sea, yo que estoy en muchas ocasiones monitoreando redes sociales, que estoy viendo los discursos, dices, te sorprende porque dices, se les ha ido la pinza, se les ha ido la cabeza porque hay cosas muy bestiales y te las comparten. Luego el tema de la edad y la vulnerabilidad, muy semejante a lo que hemos visto anteriormente, el tema de la búsqueda de identidad, pertenencia, propósito, crisis existenciales, que lo hemos descrito anteriormente. Aquí también tenemos el deseo de notoriedad, que son influenciables por la fama o dejar huella con su acto violento. Esto muy asociado también a ser muy mesiánico, tú ser el elegido para llevar a cabo ese tipo de acciones. Ocurre mucho en el alt-right, lo que vendría a ser la derecha alternativa. Está en un grupo que son los aceleracionistas, que ellos se ven como las personas que son las únicas de poder solucionar la situación que tenemos a día de hoy. Hubo la publicación donde a día de hoy Estados Unidos se habla mucho, hay muchos videos también en redes sociales que hablan sobre la guerra civil. Y en cierta manera a mí me preocupa porque estas personas pueden, como pasó cuando se metieron el grupo de personas, ¿cómo se llama? Cuando Trump perdió las elecciones, que se metieron todos, yo iba a decir el Coliseo, se metieron justamente en el edificio público y ingresaron y murieron personas. Yo creo que estamos en ese punto que para mí es de riesgo, es un punto donde estamos todos hiperconectados y lleva a que efectivamente, o sea, queremos acabar, que nos veamos como las personas que tienen que acabar con ese tipo de situaciones. El malestar psicológico, donde algunos presentan depresión, paranoia, impulsividad, trastornos no diagnosticados, narrativa de injusticia, sentimiento de haber sido dañado por la sociedad, proyección de odio hacia grupos o gobiernos. Y finalmente, eventos desencadenantes, que hay rupturas, hay bullying, muerte familiar, desempleo, encarcelamiento o conflictos familiares. Eh, el que mató a Charlie Kirk era uno que su pareja creo que era LGTBI o era trans, si no me equivoco. Hay personas que han atentado contra embajadas israelíes ya han matado a funcionarios públicos por el tema de Palestina. O sea, vemos que son muchos de los elementos que para mí todo gira en torno al tema de salud mental. Más luego esa desconexión social, el entorno radical que te acaba dando lo mismo, etc. etc. Eh, Algo también que puse fue el tema del panorama actual del terrorismo mundial. Ahí destaco esto del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, que hay 4 puntos que son para mí los que están más presentes en este momento. Creo que a nivel mundial, que son, uno, los individuos autorradicalizados dispuestos a cometer atentados y, cuarto, la creciente implicación de menores con un rol activo en actividades terroristas. Esto, si lo vemos aquí, justo en la figura que está arriba a la derecha, tenemos que ha habido una evolución. Tenemos aquí dos columnas, donde una es del 2001 al 2016 al 2011 y luego la otra del 2012 al 2023. Vemos que el grupo de adultos, que sería de 30 para arriba, ya estamos en el grupo de adultos, por lo menos yo ya estoy. eh, Se mantiene, pero en cambio entre 18 a 29 años se ha reducido el porcentaje y en cambio el de menores ha aumentado. Eso para mí me preocupa. Me preocupa porque los jóvenes son los que pasan más tiempo en redes sociales. Luego, la última tabla, la última figura, que es la 4, la de abajo a la derecha, tenemos algo que me parece también
interesante a la hora de analizar, ver cómo ha ido evolucionando el ámbito de radicalización. Tenemos offline, online y mixto. Offline es radicalizarse en un entorno físico, es decir, en una mezquita, en la casa de alguien, en un parque. Online es completamente online. Yo a través de cómo estamos ahora mismo hablando, estamos todos conectados. Y luego está mixto, que une una cosa y la otra. Vemos que el offline se ha reducido considerablemente, es cierto que tenemos la pandemia por en medio, eh, pero importante ver cómo el online ha aumentado. Si os fijáis luego en la siguiente lámina, tenemos en los espacios virtuales presentes donde el proceso de radicalización y además también el sexo. Vemos que redes sociales es la que acaba ganando, pero por todo lo alto está Internet y servicios de mensajería instantánea, que sería el último, Telegram, WhatsApp, entre otros. Internet está muy presente, pero sobre todo redes sociales. Si os fijáis en las redes sociales, tenemos las dos últimas que están ganando mayor presencia y sobre todo tiene mayor presencia en hombres, que es Instagram y TikTok. A día de hoy está súper presente. Lo que os decía, o sea, hay mucha propaganda, sí, muy ligera, sí, muy pues eso, te venden varias, la sensación esa de querer pertenecer a un grupo, de elementos de no estar solo y además luego del colectivo, del grupo de personas que ataca a la ideología del Corán, donde el Corán todo es paz y todo es amor, como te lo venden los terroristas. Bien, esto vendría a ser en tema de yihadismo. Ahora vamos a ver una serie de tendencias que está habiendo en lo que es en el terrorismo individual. Esto es en el caso de Estados Unidos, viendo que desde 2014 al 2024 hay mayor presencia de lobos solitarios que de grupos. Para el que lo esté viendo desde el teléfono, desde el celular, el lobo solitario vendría a ser el color rojo. En cambio, el de grupo, de organización como tal, es el blanco. Si os fijáis, 2017 fue el pic, sí, 2016-2017 fue el pic más alto en tema de grupo, pero que ahí empezó ya el lobo solitario a tener mayor presencia, donde a día de hoy el lobo solitario es el que domina. Vemos que esa dominancia por parte de grupos se ha ido reduciendo. Si fijamos también el tema de los disparos en masa, estamos en una tendencia hacia el alza, es decir, que va subiendo continuamente los disparos en masa, que aquí incluso puede ser cualquier tipo de disparo contra colectivo. Ya lo que hemos hablado de los atentados bomba como medio de extorsión, a nivel Latinoamérica es lo que más se está viendo y cómo se está llevando a nivel, pues a nivel país. Tenemos aquí la tasa de homicidios de América Latina en 2024, que es de Inside Crime, donde los países con mayor violencia, ¿os acordáis que antes era el Ecuador, era Centroamérica? Pues imaginaos ahora cómo ha cambiado la situación de El Salvador ha quedado más, o sea, tiene menor presencia. Que a ver, que no todo es blanco y es negro. Sabemos que puede haber otro tipo de cosas a nivel político, pero que todo hay que determinarlo. Sin embargo, Ecuador sí que ha aumentado el tema de la narcoextorsión. Venezuela igual, que está presente, Colombia también está muy presente, que ha ido subiendo. Y bueno, ya luego la parte del Cono Sur que tiene menor presencia. Algo que también está súper, súper presente y que está muy asociado a día de hoy, que también lo he querido poner, que es el tema de los secuestros como medio de lucro. ¿Por qué pongo esto y también un poco tasa de homicidios? Porque sabiendo que el crimen organizado está más presente que nunca y va a intentar reducir el riesgo por todas las de la ley, entre comillas, eh, la presencia del homicidio es, para mí, igual que el secuestro, creo que son indicadores importantes no es un delito común, no es un delito de el individuo que va a robar a una tienda de retail o que va, yo qué sé, a robar carteras.
Estamos hablando que ya es el homicidio como tal. Puede ser que es por tema de territorios, puede ser porque quieres acabar con un enemigo, puede ser que sea sicariato y, y eso para mí es preocupante. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel Chile, donde yo a día de hoy me encuentro, la tasa de homicidios empezó a subir ya de 2021, a partir ya de 2021. Eh, el chileno normalmente siempre acaba diciendo que Chile no era así antes, donde hay una sensación de inseguridad. Sé que para lo mejor para otras personas, otros vecinos del continente va a decir, no, pero Chile está muy bien. Dices, sí, claro, pero a día de hoy tenemos organizaciones criminales que están presentes y que están operando. Y como hemos comentado antes, tenemos aquí un holding con sus distintas células en todos los países de Latinoamérica y que están trabajando y que están lucrándose, porque al fin y al cabo esto es lucro, y lo que buscan es, como tal, como crimen organizado, pues lucrarse. Del mismo modo el tema de los secuestros. Los secuestros aquí en Chile están a la alza continuamente y preocupa porque si os fijáis, en la época buena, en la época dorada, 360 secuestros en 2014, pero luego te vas al 2024 y casi lo hemos triplicado, pero está en camino. Cuidado que a lo mejor en 2025 sí lleguemos ya a triplicarlo en base a esa tendencia hacia la alza. Esto en Chile sí que desde ese enfoque de protección ejecutiva da ese miedo. Yo de hoy me dedico al ámbito corporativo y estamos continuamente pues, analizando las tendencias que están a nivel mundial y sobre todo el tema de las rutinas. Participé en un diplomado con gente de Colombia y hablábamos del tema de la protección ejecutiva, qué medidas se pueden aplicar y también poniendo ejemplos de que si no te cuidas ni en redes sociales y más aún no cambies de rutinas, no estás atento, no hay una conciencia situacional cuando estás caminando por la calle, eh, todos son elementos que favorecen a que cada uno pues, pueda ser víctima de un secuestro o de extorsión. Y eso en Chile a día de hoy está preocupando. Ya entrando otra vez con esto lo que hablábamos, el tema de Perú, el tema del uso de las eh, de explosiones, o sea, de granadas, de bombas a locales comerciales, a hoteles, con la finalidad de poder generar un control y que te paguen una cantidad económica. Para mí, Perú, cuando empezó a pasar lo de Ecuador, dije, ok, dice, vamos a ver, sé que la criminalidad se va mutando, se va trasladando, ¿por qué no puede llegar hasta aquí? Luego empieza a llegar a Perú y dices, uy, ya la alerta está cerca. Y posteriormente, en Chile, este año tuvimos amenaza del Tren de Aragua cuando tenían que sentenciar a varios miembros del Tren de Aragua y lo que hicieron fue hacer un llamado diciendo, mira, vamos a explotar las fiscalías. Al final no ocurrió nada, pero te genera ese miedo de decir, vale, tenemos que paralizarlo todo, tiene que venir carabineros, tiene que venir la policía y empezar a investigar todo lo que está ocurriendo en el entorno y ver si en realidad tenemos un artefacto explosivo en el interior. Tema de Ecuador, como hemos dicho, el tema de las amenazas, el tema de las explosiones es continuamente el pan del día a día y más aún cuando tenemos el ataque al noticiero, que se meten ahí delante de las cámaras en pleno directo y que te secuestran la cadena de televisión, es una idea de decir, aquí estamos para quedarnos. Y todo con la finalidad de poder liberar al líder de la organización. Tema de Colombia, como hemos dicho, el tema de los secuestros no deja de ser una problemática que está muy presente, el uso de explosivos, el uso de vehículos bomba, de carros bomba, más luego, si os fijáis en el informe de Naciones Unidas, que dice, se identifican una especial incidencia de estas violencias sobre menores pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
donde entre el 22 y el 24 el 48,3% de las víctimas de los casos verificados por la oficina pertenecían a pueblos indígenas, 260 casos, y comunidades afrodescendientes, 58 casos. Asimismo, el 39,7% de las víctimas entre el 22 y el 24 eran niñas o adolescentes mujeres, quienes se ven especialmente afectadas por la violencia de género, incluida la violencia sexual, reproductiva y por el reclutamiento mediante captación o acoso infantil con fines sexuales. Aquí vais a ver que hay una tabla. Esta tabla la he hecho con un colega que hemos hecho una investigación sobre los procesos de captación a nivel de Colombia y hicimos una comparativa de lo que son las FARC y lo que es el Estado Islámico. El Estado Islámico, ponte que surgió en 2014, 2013, 2015, si no recuerdo muy bien, y fueron muy novedosos, pero tienen similitudes, tanto unos como los otros. Tenemos en la primera parte la táctica de seducción romántica, también conocida como Loverboy, donde esos jóvenes, aguerridos, pandilleros, fingen noviazgo con chicas en persona en línea. ¿Para qué? Para atraerlas. Ya cuando se encuentran ahí en ese lugar, ya entran y ven que no es lo que se esperaba, lo que hacen es secuestrarla, ya sea para tema sexual, tema de trabajos forzados, o que también formen parte de la organización. Luego están en el caso de ISIS, el reclutadores varones enamoran en línea a europeas para que viajen a Siria. ¿A qué? A combatir. Pero en realidad cuando llegan allí, le dice, combatir es para hombres. Por lo tanto, tú lo que vas a ser es madre de nuestros hijos, lo que van a ser los cachorros del califato. Luego, promesa de estatus y poder. Serás respetado en tu barrio, portar armas, tener dinero y lujos. Imagínate, como ya aquí en Chile, unos cabros, jóvenes, niños, que les den armas, les den dinero y encima digan, mira, te puedes comprar la moto, o te vamos a regalar la moto o el auto, te lo vamos a regalar todo y vas a poder tú decir, oye, mira qué poder que tengo aquí, yo aquí controlo. En el caso del Estado Islámico, pues serás parte del califato glorioso, portar la bandera negra, ser héroe de la umma. Luego, propaganda en redes sociales, vídeos de TikTok, de vida criminal, exitosa, contacto vía WhatsApp. Y luego, por otro lado, que tenemos video ejecuciones y vía en Raqqa, contacto vía Telegram y Twitter. Esto es cierto que está un poco desactualizado porque a día de hoy te encuentras que esto ha ido evolucionando. Luego, el tema del aislamiento geográfico, que es el traslado desde joven a campamentos en selvas o zonas lejanas fuera de su entorno. Es muy semejante a lo que hemos visto con lo que os comentaba los procesos coercitivos. Y en el caso de ISIS es el traslado de reclutas extranjeros a Siria e Irak y quitándoles los pasaportes. Es decir, si te vas, va a ser de forma ilegal o te voy a matar. Amenaza y represalia. Si intentas huir, pues amenazas de matar a familias o castigos ejemplares como fusilar a desertores. Si piensan, en el caso del ISIS, si piensan desertar, amenazas de tortura o muerte por traidores o apóstatas. El uso de familias o amigos, cadena de reclutamiento, un amigo lleva a otro, a hermanos mayores involucran a menores, y en el caso del ISIS es el uso de redes de pares en Occidente, grupos de amigos que se radicalizan juntos, como buenos hermanos. Luego, ya para finalizar, adoctrinamiento ideológico, ya sea el tema marxismo, narrativas de izquierdas, y por otro lado, el intensivo entrenamiento religioso extremista e interpretación del Corán pro violencia. Aquí lo que sacábamos también de contexto es que el tema de definición de extremismos o radicalización discrepaba en ciertos matices con el tema de lo que está ocurriendo en las FARC. ¿Por qué? Porque no se les está metiendo la ideología como tal. No significa que la ideología aparezca tiempo más tarde. Aquí lo que dicen es, hay lo que acabamos describiendo es una socialización criminal donde se empieza a instaurar la pertenencia al grupo, la imitación de conductas criminales, lo que se conocía como la teoría del aprendizaje social, y ya con el paso del tiempo se le va adoctrinando, se va radicalizando. Y finalmente el tema de los beneficios materiales, es decir, vas a tener tu pago mensual o bimensual, eh, motos, temas materiales, temas tangibles, además protección para tu familia, hay protección y demás. Y en el caso del ISIS, pues la entrega de vivienda, esposa, esclava, combatientes y saqueo de bienes de guerra. Como si os fijáis, tienen muchas cosas comparativas que quien dice que con el paso del tiempo uno va
o quizás como seres humanos tenemos un máster y un doctorado en generar un daño a la sociedad. No obstante, creo que también se van a imitando. Igual que hemos dicho que está ese aprendizaje social, de cómo mejorar, de cómo aprender a ser mejor delincuente, ¿por qué no el ir más allá, mirar más allá de nuestras fronteras, mirar en otro continente y ver qué está ocurriendo? Porque en cierta manera, a día de hoy es lo que hemos podido concluir. Ahora sí, para concluir y finalizar la sesión de hoy, vemos que hay una convergencia, eso está más que claro, de unas organizaciones a otras, donde aquí, por ejemplo, en lo que es Latinoamérica, pues está adoptando ese uso de explosivos, el uso de amenazas masivas, lo que son amenazas híbridas realmente, y además atentados selectivos para controlar territorios, extorsionar y desafiar al Estado. Economías tanto ilícitas como lícitas. El tema de la minería ilegal está súper presente, eh, por ejemplo, en Perú, con el caso de las minerías del oro, también en Chile con el tema del cobre. Está ahí muy presente. ¿Y eso por qué? Porque aparte de ganarse su plata, también obtienen los recursos para poder luego generar las bombas. El narcotráfico, como siempre ha sido. Luego la extorsión pues financian y potencian la violencia y los atentados en países como Perú, Ecuador y Colombia. Hay esa expansión transnacional de organizaciones como el Tren de Aragua, que ha tenido también su influencia en Chile, replicando amenazas y tácticas violentas, incluyendo intimidaciones directas, tanto a fiscalías y operadores judiciales. El tema de la captación online, que está muy presente. Y finalmente, el tema de la salud mental, que hay una perspectiva personal, que estamos todos conectados a través de la red social, pero desconectados de nosotros mismos y de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Espero no haber sido demasiado tedioso. Un privilegio poder formar parte de este diplomado y bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier aportación, divagar sobre alguna temática, el micrófono está completamente abierto. De hecho, en ningún momento se ha cerrado. Quien quisiese hablar podía hablar. No sé si alguna persona tenga alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Bueno, entonces, licenciado Cristian, muchísimas gracias por esta masterclass acerca de todo esto que es el terrorismo y la radicalización. Le agradecemos muchísimo por parte de la Asociación de Criminólogos, Criminalistas e Investigadores Criminales de San Marcos, Guatemala. Para nosotros es un gusto y un honor haber contado con su presencia. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos ampliar algunos otros temas tan importantes como los que tocó el día de hoy. No sé si quiera dar algunas palabras finales para poder parar la grabación y terminar con la sesión del día de hoy. Sí, es cierto que al final hemos tocado muchos palos, demasiados puntos para contextualizarlo todo en una clase de hora y media, 2 horas aproximadamente. Pero sabemos que cada elemento da para, en pocas palabras, hacer un par de clases para cada una de las temáticas. Pero bueno, espero que haya sido de su interés. Cualquier duda, cuestión, me pueden contactar por redes sociales y les puedo mandar información adicional que sea de su interés con este tipo de temáticas. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se conectaron el día de hoy. Un fuerte abrazo a los compañeros de Panamá que están conectados y a nuestros colegas guatemaltecos también un fuerte abrazo. Lee Cristian, que pase una feliz noche y gracias por sus finas atenciones. Muchas gracias, que tengan muy buena noche y buen fin de semana. Feliz noche.